Entonces, transformación de datos. Ya vimos el ejemplo, ahora vamos a ver la teoría. Cuando no logramos cumplir los supuestos, vamos a ejecutar transformación de datos. Esto son ampliamente utilizados para que las variables tengan distribuciones similares. Entonces, usted tiene dos variables con dos distribuciones distintas. Usted a través de transformación de datos puede ajustarlas a que tengan distribuciones similares. También sirve para cuando una variable tiene una distribución con un sesgo, donde no es normal perfecto, sino que tiene sesgo a la derecha, sesgo a la izquierda. La transformación de datos sirve muy bien. Típicamente vamos a hacer lo que hicimos acá, que es transformar la variable dependiente. Hay también casos donde se puede transformar la variable independiente, pero son más convulsos. Generalmente, transformar la variable dependiente va a ser lo suficientemente bueno. Pero tal como menciono acá en el siguiente punto, en modelos complejos y de regresión lineal, se puede transformar también el X, así como el Y. Pero en este caso solo estamos transformando el Y. Aquí, para que Gabriel me vaya creyendo, no hay nada prohibido en transformar los datos. Es un método de análisis completamente válido. Lo que sí es cómo reportamos los resultados. No se vale, y vamos a ver ahora que reportemos los resultados, no se vale hacer transformación de datos y los resultados, poner los promedios de los datos originales. No se vale. No se vale obtener los resultados de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos a través de la transformación de datos y agarrar los datos originales crudos y ponerlos ahí con los mínimos cuadrados y hacer el análisis a partir de ahí. No, tenemos que ser explícitos en que se realizó la transformación de datos. Por ejemplo, se identificó una diferencia significativa en la transformación logarítmica del rendimiento. Lo cual, Gabriel, es rarísimo leer eso, ¿verdad? Sí. Es rarísimo. Imagínense que fuera tiempo, segundos, y usted está leyendo el paper y dice, se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el logaritmo del tiempo de respuesta de los grupos. Si uno no ha llevado curso de diseño de experimento, lo ve rarísimo. Ya después de esto vamos a ver por qué sí es válido. Pero te prometo que te lo voy a decir, Gabriel. Está bien. Esto se utiliza para estadística, resúmenes también. Podemos presentar los valores de los promedios transformados o destransformar esos promedios a unidades originales. Tengan cuidado con esta última parte porque no estoy contradiciendo lo que acabo de decir. Acabo de decir de que si hicimos el análisis con datos transformados, no se vale presentar los resultados con los datos originales, con los promedios y desviaciones estándar de los datos originales. Eso no se vale en ningún escenario. Lo que sí se vale es ejecutar todo el análisis con los datos transformados y al final los promedios que obtuvimos de los datos transformados y el análisis que obtuvimos de los datos transformados, destransformarlos para volver a las unidades originales. Jason, Gerardo, ¿explico la diferencia? Sí, profe. Pero yo tengo una duda, pero no sé si creo que es un poco diferente, pero es algo que me surgió del curso que yo una vez que estaba alguien explicando y nos habló de transformación de datos, pero ahora tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre transformación de datos y transformar datos? Es lo mismo. Es lo mismo, ok. Entonces ahora va mi consulta. ¿Cuál es la diferencia, digamos, por ejemplo, si yo a la variable de rendimiento, digamos, yo llego y lo que hago en vez de aplicar una función matemática es aplicar una, ¿cómo se llama esto? Estandarización, digamos. Ok, ahí lo que estarías haciendo es un estudio diferente. Acordate que nosotros podemos ejecutar el mismo experimento, pero al medir variables de respuesta distintas, son experimentos distintos. Lo habíamos visto, por ejemplo, no me recuerdo si era la red neuronal. Uno era cuánto dura identificando y lo otro era la confiabilidad de lo que identificaba. Que es, hacemos el mismo experimento, pero medimos cosas distintas. Ese sería el caso que expones.
Muy bien, entonces vamos a tener, bueno, hay que tener ese cuidado. Se vale destransformar esos promedios a sus unidades originales. En este mundo de la transformación de datos, algunas medidas van a ser normalmente distribuidas. Hay otras que por su comportamiento natural son logarítmicamente distribuidas. Entonces, Gabriel Gutiérrez, en ingeniería eléctrica y electrónica, cuando nosotros representamos función de ganancia, ¿en qué escala se utiliza? La función de ganancia como en un sistema. Sí, ¿te acordás de la palabra decibel? Ah, bueno, sí, sí. Las ganancias y pérdidas en decibeles. Eso es un fenómeno físico que naturalmente tiene un comportamiento logarítmico. Ujú. También, por ejemplo, en biología, cuando están midiendo contaminación en agua, tiene un comportamiento exponencial, donde o hay muy poquitas bacterias o hay un montón de bacterias. Tienen datos muy, muy disímiles de esas cualidades. Entonces, sea en comportamiento natural, logarítmicamente distribuida, se utiliza en electrónica, tal como les digo, también en biología. Hay valores muy bajos o muy altos que se miden. Y también sirven las transformaciones de datos para tratar distribuciones sesgadas, que también ya se los había comentado. Con logaritmo, lo que sí tienen que tener cuidado es que, por ejemplo, si sus datos originales tienen un valor de 0, el logaritmo de 0 se indefine, entonces hay que sumarle una constante a la hora de ejecutar la transformación para evitar este caso. Y vean de que el logaritmo fue el que nos terminó sirviendo. Si no sirvió raíz cuadrada cúbica y logaritmo, Tukis, HSD ladder y Boxcox. Van a encontrar diferentes maneras de cómo hacer eso, pero la salvada es que R tiene las herramientas integradas. Para la semana que viene, no utilicen ninguna de estas dos. Para la semana que viene, las que vimos aquí en clase, en la tarea son suficientes. Entonces, si se van por una de estas, no van por el camino de la luz. Y yo quiero que vayan por el camino de la luz. Para la tarea no se ocupan. Victoria. Profe, no sé si aquí ya calza mi pregunta. Ajá, tu pregunta era. ¿Por qué no ir directo a otra o por qué ir así? Si es porque se va haciendo más pequeño, digamos, el espacio entre los datos o Ok. algo así.